Señores y señores, muy buenos días. Bienvenidos al desarrollo de esta clase asincrónica. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y tenemos nuevas novedades buenas para ustedes en el desarrollo de las actividades, características, obviamente, en función de buscar también liberarles un poco en relación a las tareas, en relación a los test, se ha buscado justamente por esta dificultad de los problemas de energía eléctrica, se ha buscado que sean menorables. En función de los test, ustedes ya saben, a partir de de este nuevo test, de esta nueva unidad que estamos por acabar, obviamente el número de preguntas serán ya solo de 5 preguntas. Y obviamente dentro de esas categorías, dentro de esas características, obviamente ustedes tienen la obligación de estudiar más. ¿Por qué razón? Porque como son solo 5, cada pregunta obviamente tiene una valoración de 2 puntos. Es un poquito más complicado obtener ese 10. Entonces, sí les conmino a cada uno de ustedes a que por favor estudien, revisen un poco más a profundidad para que nos puedan, para que no tengan algún tipo de tropiezo o dificultad en el desarrollo de las actividades en función de los test. Ahora, en función de las tareas, igual las tareas por este proceso de cortes de energía eléctrica, obviamente se ha visto la necesidad de reducirles el número de tareas. Antes teníamos 4, ahora solo vamos a tener 2. Esto es justamente para tratar de que ustedes puedan cumplir de forma específica cada una de las actividades. Ahora, en función de esta disminución de tareas, por favor, igual, la obligación de ustedes, presentarme las tareas bien correctas y adecuadamente, revisando minuciosamente las instrucciones de cada una de las tareas para que ustedes no tengan dificultades. Por favor, recuerden que menos posibilidades, menos tareas, un poquito más dificultad en relación de alcanzar una nota más adecuada. Así que por favor, revisen adecuadamente, lean minuciosamente, vayan revisando cada una de las instrucciones que tienen cada una de las tareas. Como ya se les ha abierto, esta es la tercera semana, como ya se les ha abierto las 2 primeras tareas, que fue del subtema 1 y del subtema 2, a partir de este y la próxima semana, ustedes ya no tienen tareas conmigo hasta culminar esta unidad. A partir de la siguiente unidad, se les va a abrir, solo hablo yo en función de mis materias, ustedes tienen que hablar también con sus otros docentes. En función de mis materias, yo les voy a abrir la tarea número 1 y posteriormente les abriré la tarea número 3. Y de esa manera ustedes tendrán solo 2 actividades que hacer. Por esta vez, porque no se tenía planificado, no se tenía pensado, pese a que ya en algún momento ya se les habló, se les expuso a las autoridades para que obviamente se les baje por estos problemas de cortes de energía eléctrica, se les baje el número de tareas, obviamente no se hizo de forma específica, oportuna, pues se podría decirlo, pero ya se les está dando la ayuda necesaria. Que por esta última ocasión, por esta última unidad, estamos ya cerca de acabar, obviamente ustedes tienen abiertas la primera y la segunda unidad. A partir de la otra estará abierta la tarea número 1 y la tarea número 3. Es que tienen que estar atentos y pendientes, pese a que ya les he indicando. Las clases iban normales, las clases van 4 normales porque el test está en función de los 4 subtemas de cada unidad, así que ustedes tienen que seguir asistiendo normalmente a clases. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades de este nuevo tema, de esta nueva semana, y vamos a ir analizando un tema que es bastante importante dentro de la gramática inglesa, y justamente vamos a ir hablando, vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando sobre las who questions o las questions word, que son las preguntas, cómo hacer preguntas. Y estas ya no son preguntas cerradas, una de las peculiaridades fundamentales es que necesariamente se tiene que aplicar una respuesta abierta. Eso quiere decir que ustedes tienen que decir el porqué de alguna cosa. Las questions word son aquellas palabras que sirven para formular e introducir oraciones de carácter interrogativo, de una pregunta, cuya respuesta no es un sí, no es un no, o sea, no son preguntas cerradas, sino que es una respuesta abierta, que dice el por qué. Por ejemplo, en español, para que comprendan ustedes mejor, yo les digo, yo no subí sus tareas a tiempo. ¿Por qué?
no había energía eléctrica. Entonces estoy diciendo ese por qué. En inglés, because, el por qué. Entonces es una de las características fundamentales. ¿Cuáles son las questions word? ¿Cuáles son las estructuras de la question word que se utilizan? Aquí tenemos una lista de las más utilizadas, las que tenemos. Por ejemplo, tenemos who, que se traduce a quién, what, qué o cuál, when, cuándo, where, dónde, who, cómo, why, por qué, was, de quién, which, cuál y qué. Ahí tienen las questions word que nosotros vamos a utilizar para estructurar oraciones de carácter interrogativa o unas preguntas. ¿Cómo se utilizan las questions word? Las questions word se colocan al principio de la oración y siguen la siguiente estructura. Cuando el verbo principal es el verbo to be. Aquí tenemos una fórmula de oración como tienen que estar. Primero, en primer lugar, la question word. Luego, cualquiera del verbo to be, sea en pasado, presente o futuro. Si es en presente, am, are, is. Si es en pasado, was, were. Y si es en futuro, el will be. Luego tiene que tener un sujeto y un complemento para darle sentido a la oración. Eso cuando nosotros tenemos que utilizar un verbo to be. Cuando el verbo principal no es el verbo to be, ahí obviamente utilizamos de igual manera, en primer lugar siempre va a estar una question word, luego va a estar un auxiliar verbal, puede ser el do, puede ser el does, en este caso, puede ser parte también de las estructuras. Luego tiene que tener un sujeto y después tiene que tener un verbo y un complemento. Esa es la fórmula para cuando el verbo, la estructura del verbo principal, obviamente no es un verbo to be, es cualquiera de estos verbos. Tanto el verbo to be en el principal caso como el auxiliar verbal en el segundo caso que corresponden con el tiempo verbal utilizado to be. Am, are, is, was, were, lo que sea. Mientras que el auxiliar ya saben que es el do, es el did, es el will, cualquiera de ellos. Las diferentes questions word, vamos a ver algunas diferentes actividades o oraciones, ejemplos, en cuanto a actividades que nosotros podemos ir analizando, que ir desarrollando con cada una de las questions word que nosotros hemos visto, tanto con who, what, when, where, who, why, was y which. Vamos a iniciar con who, que se traduce al español como quién o a quién. Esa es la traducción de who. ¿Cuándo utilizamos who? Para pedir información sobre la identidad de una persona. Por ejemplo, who is that boy? ¿Quién es ese chico? Who is that boy? O who is the youngest? ¿Quién es el más joven? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pidiéndole la identidad de una persona. Ahí utilizamos la question word who. Vamos al siguiente caso. Por ejemplo, aquí tenemos una oración, who is the youngest? ¿Quién es el más joven? ¿No es cierto? Vamos a ver. ¿Cuándo nomás utilizamos las questions word o en qué situaciones utilizamos las questions word? Y con qué complementos, obviamente, con qué determinaciones. En este caso, con qué sustantivos nosotros lo podemos combinar. Aquí tenemos el siguiente cuadro en el cual nosotros vamos a ver, por ejemplo, tenemos la question word, en este caso vamos a ver what, con qué sustantivos, nouns, nosotros podemos utilizar. Podemos utilizar con colors, con size, que son dimensiones, con kid, que en este caso que son clases, con días y con tiempo. Ahí nosotros podemos utilizar la questions word what. Por ejemplo, what con nouns color, con el sustantivo colors. Aquí tenemos un ejemplo. What lace are her eyes? ¿De qué color son sus ojos? What lace are her eyes? Entonces aquí le están indicando de qué color. Entonces vamos obviamente con dimensiones igual. What size are you? ¿Qué talla usas? Entonces ahí también lo podemos decir. Con kid. What kid of film do you usually watch? ¿Qué clase de películas miras normalmente? Con die. What day is it tomorrow? ¿Qué día es mañana? Con time. What time do you go to school? ¿A qué hora vas a la escuela? Y así sucesivamente. Si ustedes ven, de acuerdo a la estructura gramatical, primero va la question word, en este caso que es what, luego va, en este caso, tenemos el sustantivo que es time, luego tenemos un auxiliar verbal que es do, tenemos un pronombre personal you, y luego tenemos el complemento de la oración. Y no hay que olvidarse que como son preguntas interrogativas, todas, obligatoriamente todas, deben tener al final el signo de interrogación.
Es diferente que en el español. En el español pues, lo colocamos al principio y al final. Acá no. En inglés solo lo colocamos hasta el final. Eso como recomendación, como característica. Entonces ya hemos ido viendo, por ejemplo, con what. Y obviamente la utilización con sustantivos. ¿Con qué tipos de sustantivos nomás podemos utilizar? Con colores, con dimensiones, con clases, con días y con tiempos. Esos son los sustantivos con los cuales podemos utilizar con la question word what. Por ejemplo, what, que se traduce qué y cuál. ¿Cuándo utilizamos what? Para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa o de un objeto. Por ejemplo, aquí, look at the pictures, mira la imagen. Tenemos dos personas que están observando un cuadro. Vamos a ver qué es lo que dice. Igual tenemos acá dos personas, dos mujeres, en este caso dos chicas que están bebiendo vino. Vamos a ver cuáles son las determinaciones y obviamente la utilización de what. En el primer caso, en la primera pintura dice, what does this mean? ¿Qué significa eso? Le está indicando, lo está pidiendo información, qué significa o cuál es el mensaje de la pintura, pues. Entonces ahí le está pidiendo. Se aplica la regla ortográfica de la utilización de esta question word de what, que nos indica que se utiliza what para pedir información sobre la naturaleza o identidad de una cosa y de un objeto, solo para cosas y objetos. Por ejemplo, dice la siguiente oración, what is the meaning of your name? ¿Cuál es el significado de tu nombre? Le está indicando. Entonces ahí le está pidiendo la naturaleza. Entonces en la primera le está indicando que exprese cuál es la identidad, el mensaje del cuadro. Entonces ahí tenemos las determinaciones. What se puede combinar con un sustantivo para formular cierto tipo de preguntas. What también se utiliza con like y look like para preguntar cómo es una persona o describir lugares y objetos. Cuando queremos preguntar cómo es una persona física, utilizamos la siguiente fórmula. Ojo, cuando yo quiero preguntar una de las características, cómo es una persona desde el punto de vista físico, yo utilizo la siguiente estructura. Primero la question word what, luego el auxiliar verbal, luego el sujeto y al final fundamental utilizamos esta determinación que lo habíamos mencionado antes, el look like. Eso vamos a utilizarlo y el signo de interrogación. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos what does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? ¿Qué le estará pidiendo? ¿Qué sé yo? Les pongo una inquietud. Cuando ustedes vean esa determinación de look like, automáticamente, si es que alguien le pregunta, ¿cómo es tu papá? Con el look like no le están diciendo si es bueno, si es amable, si le gusta reír o si es enojón, si es bravo. No, no le estoy preguntando desde el punto de vista interno. Le estoy preguntando desde el punto de vista externo. Y ahí le pueden decir, es alto, tiene los ojos claros, tiene qué sé yo, la descripción física. Eso es lo que le están pidiendo. En función de esta pregunta que le dice, what does your sister look like? Le responde, she is tall, blonde, and has blue eyes. Es alta, rubia y tiene los ojos azules. Eso le determina. Entonces ahí le está describiendo. Cuando le está preguntando, ¿por qué? Porque le está preguntando cómo es ella con este look like. Le pregunta desde el punto de vista físico. Ahora, cuando queremos preguntar por el carácter de una persona o la descripción interna, nosotros hacemos uso justamente con esta determinación like al final. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente estructura, la siguiente fórmula. Tenemos la question word, tenemos más el verbo to be, más el sujeto y al final indispensable ponerle el like. Cuando yo pregunto con like, yo estoy preguntando cómo es la persona, pero desde el punto de vista emocional. Si es bondadosa, si es amable, si es enojona, qué sé yo. Desde el punto de vista emocional, el carácter de una persona. Entonces ya saben, look like, parte física, like, parte interna, parte emocional. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente oración. What is your mother like? ¿Cómo es tu madre? Con ese like, ya saben que no le estoy preguntando de la parte física, sino estoy preguntando de la parte emocional. Le responde, she is funny, but strict. Es divertida, pero estricta. Entonces ya saben. Entonces esa es la parte interna, la parte emocional de una persona. Look like
parte física, una vez más, y like, la parte emocional, la parte interna. Cuando queremos describir lugares y objetos de tiempo, también utilizamos el what con la siguiente estructura. Primero tenemos la question word what, luego tenemos el verbo to be, cualquiera de ellos, pasado, presente o futuro, el sujeto y al último el like. También, cuando queremos describir lugares, objetos o tiempo. Por ejemplo, what was, aquí tenemos el verbo to be en pasado porque tenemos la primera forma, el was. What was the weather like yesterday? Tenemos la determinación yesterday y obviamente ya le estamos preguntando cuando hablamos de tiempo, obviamente ya estamos aquí con la determinación de like. Estamos hablando de una determinación de tiempo. El signo de interrogación fundamental. It was sunny but windy. Aquí ya le está contestando. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué tiempo hizo ayer? Hizo sol, pero también hizo viento. It was funny, hizo sol, bad, pero windy, pero hizo también viento. Entonces ahí están determinando, está describiendo en este caso el tiempo. Aquí las determinaciones de la utilización de la question word what. Vamos a ver la siguiente estructura que es when. When se traduce al español cuando. Cuando utilizamos when para preguntar en qué momento sucede algo o periodo temporal que tiene lugar un determinado acontecimiento. Por ejemplo, when do I start the holidays? ¿Cuándo empezó las vacaciones? Le está preguntando. Le estoy preguntando, dice, ¿cuándo empezó las vacaciones? Ahí estoy indicando o estoy preguntándole con when en relación a un periodo temporal que tiene un acontecimiento, que se desarrolló un acontecimiento. Le responde, when do you finish class? Entonces, ¿qué es lo que le dice? Cuando acabas las clases, también le está indicando. Entonces, le está preguntando en qué tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice when? Se utiliza para preguntar en qué momento o periodo temporal se desarrolla algo, algo determinante. Where, que se traduce como en dónde, al español, where también es una question word y nos sirve para preguntar en qué lugar ocurre la acción. Con when, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo ocurre alguna cosa? Pero con where, ¿en dónde? En el lugar que se desarrolla una acción. Por ejemplo, where is your car? ¿Dónde está tu coche? Le está preguntando el lugar. ¿Dónde está tu coche? Le está preguntando por el lugar específico. Entonces, para preguntar en qué lugar, ¿dónde está el carro? Where is your car? ¿Dónde está tu carro? Le hace otra pregunta en la siguiente imagen, en la siguiente picture, dice, where is the bus station? ¿Dónde está la estación de autobuses? Entonces ahí le dan la indicación, que camine, que vaya recto, que gire a la izquierda, gire a la derecha, no lo sé. Entonces aquí tiene, where is the bus station? Como pregunta, ¿dónde está la estación de buses? Esto en cuanto a estas dos primeras questions word que nosotros hemos ido viendo y que nosotros vamos a ir analizando. Pese a todo esto, por estas situaciones de cortes de energía eléctrica, vamos a ir dándoles una cápsula un poco más amplia, más específica en cuanto al desarrollo de estas actividades. Y vamos a ver justamente esta determinación y vamos a ver nuestros famosos questions word en inglés, las who questions. Las preguntas questions word son preguntas en las que se requieren información como respuesta y no un sí o un no, como en yes y no questions. Las preguntas who questions siempre empiezan con una palabra interrogativa, cualquiera de ellas las que vimos anteriormente. Eso quiere decir las questions word. ¿Cuáles son? What, where, when, which, who, por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Le estoy preguntando. Y siempre hemos hecho esto, incluso hemos visto ya en presentaciones anteriores, esta determinación, where do you live? En las who questions, como en el resto de preguntas, en inglés existen inversión entre el sujeto y el auxiliar. El auxiliar va primero antes del sujeto. Por ejemplo, what do you say? Y no what you say. No, entonces what do va con el auxiliar verbal en este caso. Vamos a ver la siguiente estructura en el siguiente diagrama. Nosotros vamos a ver cuáles son las questions word y obviamente cuál es su traducción al inglés. Los adverbios interrogativos en inglés hook words son palabras que se utilizan para formular preguntas que requieren información como respuesta. Las questions word. Estas no responden, como les había dicho anteriormente, no responden a un sí o un no. Estas necesariamente tienen que tener una respuesta, el por qué. Dar una respuesta concisa, el por qué, una respuesta determinante.
Las questions word en inglés son las siguientes. Iniciamos con what, que se traduce al español como qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, who, como, whom, a quién, was, de quién, which, cuál. Aquí tenemos las questions word, las determinantes questions word con las cuales nosotros vamos a desarrollar preguntas. Ojo, estas preguntas no admiten respuestas sí o no, sino estas necesariamente tienen que ser respuestas concisas con un por qué. Por eso con el because siempre es necesario. Las palabras interrogativas con las questions word son las siguientes. What, qué, cuál. Esto nos sirve para determinar cantidades ilimitadas. Por ejemplo, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? Entonces, ahí tenemos uno de los ejemplos que obviamente se utiliza con what. What se traduce primero qué, cuál, y obviamente determina para o se utiliza para cantidades ilimitadas. Tenemos un ejemplo. What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo en este momento? La siguiente which, que se traduce al español cuál o qué, nos sirve para cantidades ilimitadas igual. Por ejemplo, which one do you prefer? The blue one or the red one. ¿Cuál de los dos prefieres, el azul o el rojo? Entonces ahí prácticamente con which necesariamente tiene que haber un proceso de escoger entre dos objetos. Si es que es uno o si es que el otro. Ahí se utiliza con which. Where, que se traduce dónde, por ejemplo, where do you like, dónde vives, para determinar el lugar preciso, lo que habíamos visto anteriormente. When se traduce al español como cuándo, por ejemplo, when were you born, cuándo naciste, when were you born, cuándo naciste. Entonces, eso determina en función de tiempo. Who se traduce al español como, vamos a ver la siguiente oración. How do you get to school? ¿Cómo vas a la escuela? Le está haciendo una pregunta. La siguiente why, que se traduce por qué al español. Dentro del ejemplo tenemos why did he come? ¿Por qué vino él? Entonces le está determinando, está preguntándole, ¿no es cierto? Ahí obviamente no pueden dar una respuesta sí o no, y eso lo vamos a ver más adelante. Was, que se traduce como quién. Por ejemplo, who is the girl in the yellow dress? ¿Quién es la chica de vestido amarillo? Dice. Entonces ahí obviamente le está determinando. Y por último tenemos was, de quién, por ejemplo, whose bag is this? ¿De quién es esa bolsa? Está preguntando, le está haciendo una pregunta. Y obviamente si ustedes ven cada una de ellas no pueden dar una respuesta sí o no, sino por ejemplo en esta última que dice whose bag is this? ¿De quién es esa bolsa? Y le puedo decir si es que sé, y le puedo decir de la chica o del señor que está sentado al fondo, por ejemplo. Entonces ya le estoy dando una respuesta más concisa y determinante. Estas son las actividades en cuanto a las palabras interrogativas con las questions word. Las preguntas con questions word con el verbo to be, las preguntas con questions word, como es el resto de las preguntas en inglés, existen diversos inversión en el sujeto y en el auxiliar. Las preguntas con el question word, con el verbo to be, se forman anteponiendo el verbo to be al sujeto. Por ejemplo, aquí tenemos primero, tenemos la question word, luego tenemos el verbo to be, luego vamos a tener un sujeto y luego tenemos un complemento y por último tenemos el signo de interrogación. Eso es fundamental. For example, tenemos where is he? ¿Dónde está él? Where is he? Tenemos when is her birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Who was the author? ¿Quién es el autor? Entonces aquí estamos siempre, ustedes van a ver que primero va a estar la questions word, cualquiera de ellos, las question word, posteriormente va a estar el verbo to be, cualquiera de ellos, sea pasado, presente o futuro. Y luego va a tener un sujeto y por último el complemento. Eso es todo lo que tienen que tener en función. ¿Cuándo? Pero cuando utilice un verbo to be, cuando vayan a estructurar una oración con el verbo to be, tiene que tener esta fórmula de oración. La question word, el verbo to be, un sujeto y un complemento más el signo de interrogación. Fundamental el signo de interrogación. Preguntas, questions word con el resto de verbos. En las preguntas, questions word, como en el resto de las preguntas en inglés, existen inversión entre el sujeto y el auxiliar.
Ya saben, para hacer una pregunta, como habíamos visto el verbo to be en presente, el verbo to be en pasado, y todavía nos falta ver el verbo to be en futuro, siempre para hacer una pregunta se invierte. En una oración normal, primero está el pronombre personal, luego está el verbo. Ahora, para hacer preguntas, se invierte. Para hacer una pregunta, primero pasa el verbo to be, luego pasa el pronombre personal. Lo mismo sucede acá. En este caso, como las question words son 100% para desarrollar preguntas, primero van a ir las question words y luego va a ir el verbo o un auxiliar verbal, dependiendo del caso. Entonces vamos a ver las siguientes estructuras. Aquí tenemos la question word, tenemos el auxiliar verbal, tenemos el sujeto o el pronombre personal, el verbo principal y el signo de interrogación. Facilito para que ustedes no se puedan perder. Question word, aquí en primera instancia tenemos where, el auxiliar verbal do, tenemos el sujeto you y tenemos el verbo principal live seguido de un signo de interrogación. Where do you live? Entonces, ahí tenemos la pregunta. La siguiente, la question word who. Tenemos el auxiliar verbal does, tenemos el sujeto Peter, en este caso directo, y tenemos el verbo principal travel. How does Peter travel? What, como question word, auxiliar have, sujeto you, verbo principal done y el signo de interrogación. What have you done? Tenemos la siguiente oración. La última, why, como question word, auxiliar verbal did, sujeto she, verbo principal live, el signo de interrogación obligatorio. La oración why did she live? Entonces ahí tenemos la determinación. Tenemos why didn't you come. En este caso vamos a ver también las negaciones en cuanto a las preguntas, porque no siempre vamos a afirmar, siempre cuando nos hacen una pregunta, si a mí me dicen, por ejemplo, ¿te fuiste al cine ayer? Yo le voy a decir no, porque nadie me había invitado. Por ejemplo, si me hacen con una question word, esa oración, recuerden que con la question word, tienen que estar atentos. Con la question word, ustedes no pueden decir sí o no. Tienen que decir, obviamente, si no hicieron una acción y el por qué no hicieron esa acción. Entonces tenemos aquí, igual, no siempre vamos a afirmar, siempre en algunas ocasiones nosotros vamos a tener la necesidad de negar, dependiendo de los casos. Entonces, para eso tenemos, para hacer preguntas negativas, se le agrega simplemente el auxiliar, el adverbio de negación, perdón, el adverbio de negación not al auxiliar, por ejemplo. Why didn't you come? ¿Por qué no viniste? Entonces, vamos a ver. Entonces, tenemos why didn't you come? ¿Por qué no viniste? La siguiente, why don't you like this? ¿Por qué no te gusta esto? La siguiente, we can't he come. ¿Cuándo no puede venir él? Entonces, ustedes ven, para formar las preguntas negativas, se agrega el auxiliar not al auxiliar verbal. Perdón, ya me equivoqué. Se agrega el adverbio de negación not al auxiliar verbal. El not es un adverbio de negación. Y ustedes verán que aquí o tranquilamente podría estar did not, don't not, can not. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Obviamente se contrajo. Las contracciones es la fusión, en este caso del auxiliar verbal más el adverbio de negación. El did más el not va a dar origen al didn't, el don't más el not va a dar origen al not, el can más el not va a dar origen al can't. Entonces, cuando ustedes ven aquí estas características, es una negación. Tenemos la primera oración, why didn't you come? ¿Por qué no viniste? We don't you like this? ¿Por qué no te gusta esto? When we can't he come? Cuando no puede venir él. Y así sucesivamente. Entonces pueden hacer oraciones negativas. En preguntas donde se necesita una preposición para completar el sentido, la preposición va al final de la pregunta. Ustedes ven, tenemos aquí la preposición to, tenemos la preposición for. Ese es fundamental. Por ejemplo, who were you speaking to? ¿Con quién estabas hablando? Y nosotros siempre utilizamos esta frase de forma coloquial en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Who were you speaking to? ¿Con quién estabas hablando? What did she do it for? ¿Para qué lo hizo? Entonces ahí tenemos esta determinación.
Hay que tener cuidado, la estructura de las preguntas who question se altera con el subject questions, que son preguntas donde se desconoce al sujeto. Por ejemplo, who broke the bus? Perdón, who broke the bus? ¿Quién rompió el jarro? Entonces aquí prácticamente desconocemos quién ejecutó esa acción. Ahí hay que tener cuidado. La estructura de las preguntas who question se alteran con las subject questions o con las preguntas que son donde se desconoce al sujeto que ejecuta la acción. Por ejemplo, who broke the vase? ¿Quién rompió el jarro? Y no who did break the vase. Esta oración está mal estructurada. Esta no va. Entonces, esa sería la característica fundamental. Y este tipo de actividades nosotros la iremos viendo y reforzando en las siguientes clases porque todavía vamos a ir viendo cuáles son las características de cada uno de ellos, pero son temas que nosotros seguiremos ampliando en nuestras siguientes clases. Aquí tienen una vez más en pantalla, pueden ustedes observar las questions word, cuáles son cada una de ellos y nosotros iremos viendo y desglosando en la siguiente clase el resto de questions word que nos depara. Hemos visto apenas dos, hemos visto tres, pero y obviamente con sus reglas gramaticales, su forma de uso y el resto de actividades, el resto de questions word las seguiremos viendo en las clases siguientes. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Recuerden que tienen toda la información pertinente en cuanto a exámenes y tareas. Por favor, estar pendientes para que puedan cumplirlos a tiempo. Señores y señores, un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Nos vemos en las siguientes horas.